Estudia una maestría en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, UPSE. Elige entre 25 programas de posgrado diseñados para profesionales como tú. Aprovecha hasta un 50% de descuento en matrícula y transforma tu futuro. Excelencia académica, docentes expertos y modalidades que se adaptan a tu ritmo de vida. Síguenos en redes sociales como @posgradoupse. Ingresa a www.upse.edu.es/posgrado. Posgrado UPSE, crece sin límites. Nos encontramos con el ingeniero Boris Abad, experto petrolero, y cuyo nombre no requiere mayor representación en el campo, no solo para los entendidos, sino también para los neófitos en la materia de petróleo. Sabemos quién es Boris Abad, no requiere mayor presentación. Boris, bienvenido, gracias por estar con nosotros, muy gentil. A usted, muchísimas gracias, gracias por la invitación, qué amable. Boris, el Ecuador atraviesa un problema serio en el tema petrolero. Acaba de reactivarse el bombeo de crudo a través de sus dos ramales, el SOTE y el OCP. Se habla mucho de que el SOTE, en un caso, ya tiene muchos años de vida y no ha sido renovado. El OCP pasó a manos del Estado, no se sabe cuál va a ser el futuro, pero ¿qué diagnostica usted o usted qué piensa de estos medios de transporte, medios de salida del crudo, por dónde tendría que ir la actividad y la actitud en este estado que estamos manejando al momento? Gracias por la entrevista. Sigo bastante de cerca lo que pasa en Ecuador en general y específicamente lo que pasa en el sector petrolero, en el sector hidrocarburos, energía en general. Conozco la industria desde su inicio, allá por los años 72, cuando se exportó por primera vez petróleo, y el consorcio Texaco-Gulf, quien construyó el oleoducto, pues era el operador. Luego pasó a ser el consorcio CP-Texaco, hasta que terminó el contrato con la Texaco y CP primero y después Petroecuador tomó las operaciones. La infraestructura del SOTE es una infraestructura que tiene ya más de 55 años, que ha sido renovada en ciertos sectores en la tubería por el desgaste, pero en sus elementos principales no, sigue siendo lo mismo. Y los elementos principales son los sistemas de bombeo y de retención, porque hay que bombear el crudo para subir los Andes y después hay que contenerlo cuando baja. Eso es exactamente lo mismo que existía, que construyó la Texaco allá hace más de 50 años. Entonces es una infraestructura bastante para estándares operativos petroleros bastante obsoleta por la tecnología que tiene y por la que no tiene, Alberto. Entonces, Boris, haciendo un breve alto en esta parte, precisamente el asunto tecnología, sabemos que en 50 años la tecnología ha variado y ha cambiado de mecánica, de motores simples, a una tecnología manejada y operada ya en este momento por inteligencia artificial. ¿Qué tanto sería el cambio? ¿Solamente quedaría el tubo y se tendrían que aplicar sistemas de control de otro tipo? ¿Qué tan caro sería eso? Mire, hay tres cosas que son, a más de, yo he analizado y contabilizado más de 12 acciones que son necesarias tomar en el SOTE. Hablemos del SOTE primero y después, pues, si hay el tiempo, si el tiempo lo permite, hablaremos del OCP. Lo primero es el reemplazo del sector de la tubería, del trazado, del derecho de vía, que tiene que ser cambiado, que es lo que causa recurrentes problemas por la erosión del río, porque el oleoducto está, no digamos del lado equivocado, sino que está del lado en donde la erosión del río Quijos y otros de los 5 ríos por donde atraviesa el SOTE en su cruce por los Andes,
pues sigue la erosión y el oleoducto se sigue rompiendo, muchas veces porque se queda sin soporte, ya que las laderas se desploman. Ese sería el primer problema. Reemplazar, cambiar ese sector, que son aproximadamente unos 60 kilómetros. Eso lo ha estudiado Petroecuador profundamente, no entiendo por qué no lo han hecho. Ese es un tema. El otro es el control automatizado. El OCP no tiene un control satelital en un sistema que se llama sistema SCADA para controlar el flujo a través de muchísimos oleoductos. Acá en Texas, donde yo vivo, todos los sistemas tienen que ser controlados así, porque tiene que haber una capacidad de respuesta inmediata, especialmente en el oleoducto. El consumidor no utiliza petróleo, pero sí utiliza gasolina y diésel, y es el poliducto, el sistema de transporte de productos, el que más está sujeto a pinchazos y a robos. El oleoducto menos, por la naturaleza del producto que transporta. Pero no hay un sistema de control automatizado ni satelital que se pudiera implementar en este momento en el mismo sistema existente. Los problemas con los sistemas de bombeo y de retención son unos motores ALCO que ya no se producen. Tienen mucha dificultad en conseguir repuestos, reemplazar esos. Y el cuarto problema, que es bastante crítico y del que nunca se habla, es el estado del oleoducto submarino que conecta el puerto a los barcos. No ha sido inspeccionado en 15 años. Para enumerarle 4. Esa partecita del oleoducto está en la salida de Balao hasta la boya de amarre de los barcos. Sí, señor. Si hay un desastre ahí, ese petróleo llega a la Antártida. Así de grave es la situación. Y dígame, sí. ¿Y por qué esa parte del oleoducto tiene algún recubrimiento especial? ¿Tiene algún cuidado especial? ¿Está enterrado en el fondo del lecho marino o está en la mitad de la corriente? Está sobre el lecho marino. Son sistemas que deben tener protección catódica para que no se oxiden. ¿Y yo no lo sé, pero lo que sé es que ese oleoducto submarino no se ha inspeccionado en 15 años. ¿Esas inspecciones las hacen empresas internacionales o la hace la misma empresa? No, tiene que contratarse empresas internacionales. Uno, porque no hay expertise. Y segundo, eso es como un auditor. ¿Y qué tan necesario es mantener ese oleoducto submarino por el tema del calado de los barcos, o se los podría acercar más a los barcos para acortar el trecho de riesgo, podría decir yo? Yo pienso que las boyas seguramente están bien ubicadas por la distancia, por la profundidad del puerto. Yo no sé cuán familiarizado estás con Monteverde, que a 800 metros de la playa existe la profundidad suficiente como para que barcos grandes acoderen a un muelle. En Balao, seguramente la profundidad requerida para el tipo de tanqueros que llegan allá, porque el OCP carga también barcos muchísimo más grandes, no solamente los Panamax, los que pueden cruzar por el canal, que cada vez son barcos más grandes porque el canal se amplió. Entonces, no conozco exactamente la profundidad, la batimetría del puerto donde están las boyas, pero las boyas están donde están ancladas, pero la inspección no tiene por qué interrumpir absolutamente ninguna operación. Son inspecciones que tiene que hacer una empresa especializada. La van a hacer con buzos. Claro. Y con sistemas remotos para poder ver y detectar el estado, porque a medida que el tiempo pasa, por el mismo hecho del movimiento del fluido internamente, las paredes de la tubería se van debilitando y se van desgastando. Entonces es un estudio el que tiene que determinar cuán íntegra están la tubería y las soldaduras que las unen. Ya. Ese es un problema del que nadie habla. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque nunca ha habido un accidente. Estamos esperando que, como de costumbre, que ocurra el primero para poder empezar a preocuparnos de tratar de encontrar las soluciones. Y ahí le echamos la culpa a la mala suerte.
Sí, los de izquierda dirán de que la culpa es de los gringos. Otra cosa, el OCP y el SOTE cargan en el mismo tubo o en tubos diferentes, pero en el mismo puerto de balao. No, sí, embalado, pero cada uno tiene su terminal. Ya. Tiene su tanquería y su terminal. Ya. El OCP sí tiene control satelital. Y el OCP está enterrado casi en su totalidad. El SOTE no. Ya. Pero en cambio el OCP tampoco ha tenido inspección. El OCP sí, porque tiene un control muchísimo, hasta que se entregó, sí, es que eso es obligatorio. Y el OCP tiene control SCADA y control satelital. El OCP, el problema que tiene es que cuando se construyó el OCP, del que yo fui parte activa porque trabajaba en Ecuador en ese tiempo, yo no sé si recuerdas, pero yo volví a Ecuador en el año 86 con la Conoco. La Conoco se fue y quedó Maxus. Maxus fue comprada por YPF e YPF después fue comprada por Repsol. Ya. Yo me separé de Maxus cuando fue comprada por YPF, ya quedé unos meses nada más con YPF. Pero fui parte activa de la negociación de las empresas privadas, era la presidencia de Yamil Mahuad. El superministro de Economía era Javier Espinosa, el ministro de Energía y Minas era Teodoro Abdo y el viceministro era Fernando Santos. Me pidió a mí Javier Espinosa que colabore con el desarrollo de 5 megaproyectos en los que estaba el oleoducto de crudos pesados. Cuando estábamos en las negociaciones para establecer entre las empresas y el Estado la construcción del OCP, fue en el carnaval del año 2000, cuando no recuerdo cuándo cayó Mahuad, pero yo estaba en las reuniones y en esos días Mahuad cayó y yo me quedé con el proyecto del OCP en la mano, que lo entregué en la presidencia de la República del doctor Novoa. Entonces conozco... Interesante todo el tema, incluso en la parte política, no solamente en la parte del desarrollo técnico petrolero. Volvemos en el siguiente bloque para poder continuar esta interesante conversación. Seguro. Desde la punta más sobresaliente del Ecuador, formamos profesionales para todo el país. Los programas de maestría de la Universidad Estatal Península de Santa Elena UPCE están disponibles para ti, estés donde estés. Maestrías de calidad, docentes de primer nivel y modalidades que se adaptan a tu ritmo de vida. Ingresa a www.upce.edu.es/posgrado. Síguenos como @posgradoupce. Posgrado UPCE, crece sin límites. Nos encontramos conversando con Boris Abad, experto petrolero, quien nos hace revelaciones realmente estremecedores en relación a la actividad productiva principal que tiene el Ecuador, como es la exportación petrolera. Boris, retornando un poquito al tema político del año 2000, cuando el Ecuador da este salto que cambia de sucre a dólar, pero que también se produce este cambio con la introducción del OCP, que dio una nueva vida, un nuevo respiro a la exportación petrolera. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se utilizó al mismo tiempo todo este conocimiento, todo este contingente para remozar ahí mismo el SOTE y se lo hizo solo con el OCP? Uno de mis jefes en la empresa Conoco, cuando yo le expresaba las dificultades que teníamos, me dijo esto, que viene muy al caso por lo que me preguntas. Me dijo: nunca hagas preguntas lógicas en el sector petrolero ecuatoriano. No tengo la menor idea, pero intuyo por toda la historia que he visto, por toda la corrupción que ha plagado el sector,
Es que simplemente a alguien no le interesaba o simplemente no lo consideraban importante porque no había problema. Yo viví el terremoto del año 87. El presidente era el ingeniero Febres Cordero. Yo viví ese episodio porque yo ya estaba en Ecuador. Se lo rompió un terremoto. Ya. Pero desde ese tiempo se interrumpieron por varios meses la producción, se interrumpió la producción petrolera y por ende la exportación. Y fue Nigeria y Venezuela los que le proporcionaron a Ecuador, que, como dicen en Quito, le dieron exportando a Ecuador el petróleo. Después se pagó. Pero desde entonces hasta ahora han habido más de 77, 80 incidentes que creo que reporta Primicias. Pero por lo mismo y en el mismo sitio. ¿Por qué no lo hace Petroecuador? Es tan sencillo como esto, Alberto. Mira. Tú construyes la tubería por el sitio apropiado, porque ya se sabe por dónde pasaría la tubería. Siempre va a haber riesgo, ¿ah? Siempre va a haber riesgo, porque un terremoto de Traca-Mandraca se lleva todo. Claro. Entonces, si ya conocen por dónde va a pasar, ¿por qué no se construye el oleoducto paralelo y cuando está listo se lo conecta al existente a través de un sistema que se llama hot tapping? Es como cuando en tu casa haces una conexión extra para otro baño. Ya. Es tan sencillo como eso. ¿Por qué no se hace si ya está estudiada la ruta? Ahí viene la pregunta del millón, Boris. ¿Quiénes se ven beneficiados? ¿Los que reparan las roturas? ¿Los que hacen el saneamiento ambiental? ¿O qué otro grupo podría verse beneficiado con los continuos problemas que tenemos? Yo pienso que absolutamente nadie se beneficia de esto en el largo plazo. ¿Por qué? Porque un oleoducto íntegro y con mucha mayor seguridad física, de integridad física, beneficia a todo el mundo. Claro, no a los que reparan, no a los que venden equipos al apuro. Entonces hay contratos e intereses mediocres, diminutos comparados con la magnitud de la obra, porque sin oleoductos Ecuador no importa que tenga el petróleo en el oriente, si no lo puede exportar y monetizarlo a través de la exportación, que es el único componente de la cadena productiva de hidrocarburos en Ecuador que da negocio, porque la refinación da pérdida, la comercialización da pérdida, la producción cuestionable. Lo único que genera divisas es la exportación de ese crudo que ayuda a compensar la gran cantidad de combustible que se importa. Entonces, hay intereses que conviene que el Ecuador siga siendo importador, perdón. Claro que sí. Entonces, por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Si el Ecuador no tiene un sistema de refinerías que realmente permita procesar por lo menos una parte del crudo que no se exportaría y que se utilizaría en el consumo local, ¿quiénes son los beneficiarios? Los importadores, digamos, habrán unos honestos y otros cuantos parece que están muy interesados en que eso se siga manteniendo. ¿Cómo podría romper el Ecuador eso? Permitiendo que la empresa privada tome los otros segmentos del negocio petrolero. Mire, a mí me han hecho una pregunta y me dicen que yo quiero privatizar Petroecuador. Yo no es que quiero privatizar Petroecuador, pero lo que sí quiero es desparatizarla, sacarle los parásitos. Eso sí quiero. Me parece que sería una solución muy buena, porque ahorita dentro del decreto del presidente está la liquidación de montones de puestos. No sé si alcance también a Petroecuador o qué tan profundo pueda llegar a Petroecuador esa reforma de cambio de personal. Pero seguir manteniendo la estructura y el concepto de empresa estatal y de sectores estratégicos, ¿es conveniente para el Estado?
¿No sería mejor ir hacia la libertad de explotación, exportación y producción petrolera y refinamiento petrolero en manos privadas? Lo que yo siempre digo es, imaginémonos los ecuatorianos qué sería la industria camaronera y la industria bananera en manos del Estado. Respuesta dada. No hay nada que hacer. Tiene que entrar la empresa privada. Dentro de eso, ¿qué tan complicado y traumático para el Estado y para el negocio en sí en el Ecuador es trasladar por lo menos esta parte de la exportación petrolera a manos privadas y luego el permitir el ingreso de empresa privada en los otros segmentos? Mire, existe en este momento en Ecuador una coyuntura ideal, porque el presidente joven, con un equipo joven, con visión, con conocimiento del mundo, porque el equipo del presidente en su gran mayoría es educado fuera de Ecuador. Son profesionales jóvenes muy inexpertos que cometen errores, pero por novatos. Pero ya es tiempo de que no lo sigan cometiendo porque la cosa no va bien como yo la veo. Entonces, tiene el poder político, tiene el apoyo del pueblo, porque tuvo una votación contundente, tiene el control de la asamblea y tiene el gusto y benevolencia del Fondo Monetario Internacional y del mundo financiero internacional. Se está esperando a que el presidente deje de hacerle muecas y haga un gesto y una sonrisa, y eso lo respalde con actos como diciendo, el sector hidrocarburos me interesa y lo quiero llevar así. Sería sumamente interesante que eso llegase a ocurrir y que el gran capital financiero y que el mundo de hidrocarburos se lo explique en directo al presidente. Boris, volvemos en contados minutos para el tercer y último bloque de esta interesantísima entrevista. Gracias. Estudia una maestría en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, UPSE. Elige entre 25 programas de posgrado diseñados para profesionales como tú. Aprovecha hasta un 50% de descuento en matrícula y transforma tu futuro. Excelencia académica, docentes expertos y modalidades que se adaptan a tu ritmo de vida. Síguenos en redes sociales como @posgradoupse. Ingresa a www.upse.edu.es/posgrado. Posgrado UPSE, crece sin límites. Nos encontramos con el ingeniero Boris Abad y estamos tocando uno de los temas realmente conflictivos en nuestro país, el tema de hidrocarburos. Boris, la explotación petrolera en todos sus campos, en todas las áreas que genera ingresos, en países como Arabia Saudita, los grandes países petroleros, ¿está en manos de quién? ¿En manos del Estado? ¿Empresas privadas? ¿Cómo funciona allá? A ver, los países que tienen la mayor reserva del mundo son los países del Medio Oriente. Esos países, cada uno pertenece a una familia. Entonces son reinos. Ese es un grupo. Pero fíjense usted, por ejemplo, la empresa más grande del mundo, Aramco. Aramco se llama Aramco porque son las siglas de la empresa de petróleo árabe americana. Ya. Y se quedó con el nombre de Aramco. Era un consorcio de empresas donde estaba la Exxon, la Chevron, ya me olvidé las que estaban, pero revirtió eso al Estado. ¿Y qué pasó ahí? Pero se quedaron con la tecnología, pues. Y eso se maneja independientemente. Aramco, yo no sé si usted recuerda, pero sacó un 10% de sus acciones al mercado.
Entonces tiene que regirse por las reglas que le da el mercado. El ejemplo más cercano es Ecopetrol. Yo trabajé en Colombia 10 años desarrollando un campo muy grande, quizás el más grande de Colombia, que se llama Rubiales. En ese momento todavía Ecopetrol no salía a la bolsa, pero salió ya a la bolsa. Entonces tiene que seguirse por las reglas que le exige la bolsa. ¿Por qué? Porque de repente en la bolsa son los colombianos y los inversionistas los dueños, pues los mandantes. El gobierno de Colombia retiene la mayoría. Igual Petrobras. Ya. Petrobras también. Entonces, explíqueme, Boris, cómo sería. Por ejemplo, cogemos y Petroecuador la sacamos para que una parte entre en bolsa. Pero, ¿quién manejaría la política interna de la compañía? ¿Quién tomaría las decisiones? ¿Un directorio dependiente de quién? ¿El ministro seguiría poniendo su representante? ¿El presidente seguiría nombrando al gerente, al presidente de la compañía? ¿O cómo sería el tema? Mire, Petroecuador no es una empresa. Petroecuador Claro. es un ejemplo de empleo y de importación de combustibles. O sea, no nos engañemos, ecuatorianos. Petroecuador no es una empresa. Mire, en mi negocio diminuto de consultoría, en el suyo y en el de cualquiera, uno sabe cuánto gana y cuánto gasta. Claro, entonces, así es. Y cada funcionario, que es lo que yo le decía al hijo mío cuando salía a buscar trabajo, asegúrate de que tú añades valor al proyecto o a la empresa para donde vas a trabajar, si no te van a votar. Petroecuador no le añade valor al país, no le añade. Así es. Yo le doy 3 ejemplos contundentes. Si Petroecuador tuviese en su parte de exploración y producción, primero no explora, no busca petróleo ya. Y fue Guillermo Lasso quien por mandato dijo, no tomen riesgos, no más exploración. ¿Cómo? Pero si esa es la vida de una empresa. Cuando yo trabajaba en una empresa, porque ahora tengo mi propia empresa de consultoría, la misión de todo gerente, de todo director de la empresa era reemplazar el petróleo que producía cada año. Reemplazar lo que producía a través de exploración, compras, desarrollos, más tecnología, lo que sea. Entonces, Petroecuador, si funcionase con la eficiencia que funciona el sector privado en Ecuador y que ha funcionado en Ecuador, debería estar produciendo 145,000 barriles por día más, con lo mismo. Anótese esa. Exploración y producción, pérdida para el Estado porque es operada por el Estado, por una empresa de empleo y de importación de combustibles, y donde el compadrazgo, si no, ¿por qué queman el gas asociado? Petroecuador tiene 22 contratistas que le dan produciendo petróleo, que invierten y que producen. ¿Usted sabe cuál fue el contrato que retuvo Petroecuador cuando otorgó los 22 contratos? El contrato de proveer a todos estos operadores con la energía. Entonces Petroecuador se quedó con el negocito de comprar diésel y de comprar y de venderles energía. Entonces compran diésel en lugar de quemar fuel oil y en lugar de quemar crudo, y queman el gas. Eso sí, con eso sí se quedaron. ¿Por qué? Porque hay negocito, pues. ¿Y cómo es el negocito? Que yo te vendo la energía, pues. Yo compro diésel y te vendo las plantas, no solo las plantas, sino que te vendo la energía. O te vendo el combustible. Qué terrible. Entonces, eso, exploración y producción, pérdida para el Estado. Hay una regla en refinación que dice que necesitas 3 barriles de petróleo para producir un barril de gasolina. Y necesitas un barril de petróleo para producir 2 barriles de diésel. Las refinerías de Ecuador necesitan entre 5 y 6 barriles de crudo para producir 1 de gasolina. Por la ineficiencia. Por la ineficiencia y porque además, como nos quedamos mirando las vacas pasar,
Vimos cómo la calidad del crudo ecuatoriano, que empezó con 28 grados en el año 72, ha degradado hasta 24 y 20 grados API para una refinería que no está diseñada para eso. ¿Y qué pasó cuando trataron de modernizarla? Hay ministros presos, hay presidentes de Petroecuador prófugos, los encontraron con dinero en el entretecho. Se gastaron 2.200 millones en todo menos en remozar la refinería. Eso es el sistema. ¿Por qué? Porque está hecho para eso, para la ineficiencia, para bloquear y para la mañosería. Y eso continúa hasta el día de hoy. Vaya a tratar de vender un foco pues, a Petroecuador. Solo los panas. Y sigue sin auditoría. ¿Pero qué auditoría tiene? Y todos hablan de lo eficiente, ineficiente o eficiente que es Petroecuador. Es que Petroecuador produce el petróleo a $12 por barril. ¿Cómo? Y si produce a $12 por barril, ¿por qué contablemente se lo entregan a la refinería como en 22? Mira el subsidio que hay. La refinería Esmeraldas, para su contabilidad, recibe crudo a 22 cuando se lo exporta a 60. Entonces yo digo, ¿quiere usted resolver el problema y ver si es que funciona o no? Hagan este ejercicio. La refinería está parada, cierren la refinería por 6 meses. Exporten el crudo e importen combustible, hagan un canje. A ver cómo salimos, pues. Pero eso no sería muy caro porque la gasolina refinada cuesta muchísimo. Pero bueno, lo que pasa es que, para empezar, ya importamos más de la mitad de lo que consumimos. La refinería recibe un subsidio de $40 por barril, por cada barril que refina. Y necesita 6 barriles para producir uno de gasolina. Pero por favor, denme los números. A lo mejor lo que yo estoy hablando es una payasada o un sinsentido, pero enséñenme los números, pues. Se llama benchmarking. Hagan la comparación. Oiga, ¿qué me conviene más? ¿Comprarle a la tienda de aquí o a la tienda de allá? Yo voy a comprar a la que me da el mejor producto, el más barato y el que me permite render más en mi negocio. ¿A quién le vendo? Al que me da más, pues. Al que me da un contrato estable. Pero ¿por qué no hacen el ejercicio? ¿Por qué no? Porque lo que conviene es la comodidad de importar. Y como siempre hay platica, pues ahí sigue la comodidad. Realmente, a lo largo de toda esta entrevista me he ido horrorizando progresivamente, pero en esta última parte es un cuento de terror, pero de esos terribles. Le agradezco profundamente, Boris, por todo lo que hemos hablado, pero yo sé que esta entrevista va a traer cola. Lo estaré tratando de localizar luego de unos días para ver los resultados de lo que hemos hablado. Si usted me da 48 horas de tiempo, yo me acomodo a su horario porque es importante y te agradezco sobremanera el interés que tienes en este tipo de problemas, porque los ecuatorianos muchas veces pensamos que la electricidad sale del enchufe. Así es, y no es del enchufe. Es de un chorro de petróleo que se lo están llevando, y sin contar y sin hablar todavía de los pinchazos del poliducto, que será tema de otra nueva conversación. Gracias, Boris, que tenga un lindo día. Igualmente, un abrazo. Gracias. Estuvo con nosotros el ingeniero Boris Sabat, personaje conocido en el tema y en el mundo petrolero, exfuncionario público del Ecuador, y que dejó un muy buen rastro en nuestro país con sus actitudes y su accionar honesto. Gracias, estaremos en otra nueva entrevista de Cascabel, con más novedades de las cosas que ocurren en nuestro país, buenas y malas. Desde la punta más sobresaliente del Ecuador, formamos profesionales para todo el país. Los programas de maestría de la Universidad Estatal Península de Santa Elena UPCE están disponibles para ti, estés donde estés. Maestrías de calidad, docentes de primer nivel y modalidades que se adaptan a tu ritmo de vida. Ingresa a www.upce.edu.es/posgrado. Síguenos como @posgradoupce. Posgrado UPCE, crece sin límites.